Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos. Soy Alberto Calderón y como siempre es un gusto saludarles y que nos puedan acompañar en el Seminario Internacional CEDEFIS número 43, titulado El dolor en el adulto mayor, que es organizado por Universidad CEDEFIS como parte de nuestro compromiso con la comunidad educativa y con la sociedad en general. Les recordamos inicialmente seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram y TikTok, para poder seguir creciendo como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte más grande del país. Quiero comentarles que podrán recibir una constancia de su participación en el presente seminario, llenando un formulario con los datos necesarios para recibirla personalizada de manera instantánea. El enlace se los vamos a estar compartiendo al finalizar la ponencia que vamos a estar presentando el día de hoy. El seminario de este día va a contar con una ponencia que será separada por un intermedio de un par de minutos para que puedan atender cualquier situación que puedan tener en ese momento sin la necesidad de desconectarse durante la participación. También les comparto que las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de las presentaciones las podrán ir anotando en la sección de preguntas y respuestas que encontrarán, como pueden ver aquí en este slide, en las actividades que se ubican en la esquina inferior derecha de su computadora o en los 3 puntos del menú en caso de que estén conectados en un dispositivo celular. De esta manera las podremos revisar al finalizar cada ponencia en una sesión que tendrá una duración máxima de 10 minutos. Tienen la posibilidad de votar dando like en las preguntas de otras personas en caso de que compartan la misma duda y al finalizar leeremos las 3 preguntas con más votos. Es muy importante mencionarles que no se hará mención de las preguntas que no sigan esta dinámica. Esto para poder dar fluidez al programa y ayudar a nuestra ponente. Ahora bien, como ya es una costumbre, contaremos con la participación de una especialista y docente de nuestra institución. Cuenta con una trayectoria sumamente plausible en el área de la medicina y de la rehabilitación física. Por supuesto, me refiero a la doctora Maricel Ibarbia Carreras, quien es licenciada en rehabilitación por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba. Cuenta con un máster en salud pública y administración de la salud por la Escuela Nacional de Salud Pública del Perú, una especialidad en medicina general integral y medicina física, y es doctora además en medicina por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Además, ha cursado diferentes diplomados en educación media superior y en ozonoterapia por el Centro de Investigaciones del Ozono. Sin más preámbulos y con mucho gusto cedo el micrófono a la doctora Maricel Ibarbia para comenzar con esta ponencia. Adelante, por favor, doctora, si nos escucha. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? La escuchamos sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Tengo un chico acá que está levantando la mano. Ariel, ¿puede ser? Bueno, pero me escuchan. Todo bien. Ok, bueno, realmente para mí es un privilegio estar acá. Les agradezco muchísimo. Primero por la invitación. Universidad CDF ya considero que es mi casa porque me siento muy a gusto trabajando con la universidad. Es una universidad totalmente en línea y estoy muy agradecida por esta maravillosa oportunidad. Agradecerle también a todos los que me están viendo por el privilegio de su tiempo, que el tiempo hoy en día es vital, ¿cierto? Y es oro. Es una expresión que siempre utilizo. Y vamos a aprovechar el tiempo de forma oportuna. Vamos a tratar en el día de hoy el dolor en el adulto mayor. Entonces, si me permite, ¿puedo ir haciendo la presentación de la pantalla? Muy bien. Dame unos minutos, por favor. Ya está lista. Ahí está. ¿Ya me ven bien? ¿Se visualiza bien? Sí, claro, sin ningún problema. Ok. Entonces, como les comentaba, mi nombre es Maricel, como les digo el coordinador, el licenciado Alberto, un placer, un privilegio. Mi nombre es Maricel Ibarbias Carreras, soy médico, soy especialista en rehabilitación y en el día de hoy les quiero compartir este tema. Es un tema realmente, a mi criterio, muy interesante. Se dan cuenta, vengo de Cuba, actualmente para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Estoy en el estado de Veracruz a cientos de kilómetros, pero aún así, gracias a México, gracias al poder del internet, pues me pueden visualizar. Y como les comentaba, es un tema realmente interesante. Es un tema que me he dedicado desde hace muchos años, que ya me hice especialista en rehabilitación.
Me dedico específicamente al área del deporte y a trabajar también con el adulto mayor, porque realmente es una etapa de nuestra vida que vamos a llegar todos, ¿cierto? Entonces, para ir entrando en tema, les puedo decir que qué veremos en el día de hoy. Voy a hacer una pequeña introducción, una definición de qué cosa es el dolor, voy a hablar de clasificación, ligeramente epidemiología, cuáles son las causas más frecuentes del dolor en el adulto mayor, vamos a valorar el dolor, cómo se valora el dolor en el adulto mayor, qué consecuencias trae el control, el mal control del dolor en esta población y qué procedimientos fisioterapéuticos vamos a utilizar en el manejo del dolor crónico. Entonces, bien, aquí les quiero presentar esta diapo. No es para que se aburran, es para irnos poniendo un poco en sintonía. Cuando estamos hablando de adulto mayor, hay que saber y entender que el Instituto Nacional de acá de México define que es toda persona o individuo que tiene más de 60 años de edad. Y como van a ver estas imágenes, si ven las imágenes, se ven estos adultos mayores activos, ¿verdad? Y los quiero poner a reflexionar. Los quiero poner a reflexionar porque si ustedes valoran a su familia, cómo se ve su familia, o sea, cómo están sus padres, cómo están sus abuelos. Y por eso es que les pongo estas imágenes. Entonces, bien, vamos a ver que después de los 60 años de edad van a ocurrir cambios significativos en nuestro organismo. O sea, no escapa nadie y nos toca a todos. Van a darse cuenta que existen cambios fisiológicos, que fue lo que les quise poner acá brevemente, para que tengan una idea de qué ocurre en el organismo de este adulto mayor para poder entender cómo tratar a este adulto mayor y poder entender qué pasa con este dolor, qué características tiene el dolor en este paciente, en este grupo poblacional. Se darán cuenta que aquí estoy poniendo temas, por ejemplo, hay cambios en todo el organismo, el vaciamiento gástrico, estoy hablando también de la grasa corporal, o sea, aquí hay una serie de cambios que van a ocurrir, pero ahora bien, esto hay que tenerlo en cuenta porque un tema importante, el adulto mayor, y ustedes lo van a ver en sus familias de igual forma, se van a dar cuenta que cuando llegan a esta etapa de la vida, después de los 60 años de edad, son pacientes que no solamente tienen sus 60, sino también que es propio, es normal, no pasa nada, este envejecimiento fisiológico, pero cuando empiezan a ocurrir cambios, ya sea, como les comentaba acá, en el hígado, y empieza ese hígado graso, y empieza el colesterol y la obesidad, y entonces también el páncreas con su insulina y la diabetes, entre otras afecciones. Hay que tenerlo en cuenta, muy, muy importante a la hora de poner un tratamiento en este grupo poblacional. Ahora bien, vamos a irnos adentrando. ¿Qué ocurre en este adulto mayor en el sistema osteomiorticular? Y aquí me quiero detener. Si ven la imagen, esta imagen que les puse, miren cómo ya ese adulto mayor, que no es la misma imagen del inicio, ¿cierto? Que se veían saludables. Este adulto mayor ya tiene un bastón, este adulto mayor tiene una postura que está encorvada. Y hay que recordar que en sentido general en nuestro organismo van a haber cambios en el sistema óseo. El sistema óseo, lo conocen, lo recuerdan, empieza una pérdida de esta densidad ósea y por lo tanto empiezan afecciones comunes típicas, la osteopenia, la osteoporosis. Se plantea que 1 de cada 3 mujeres pueden tener osteoporosis, que puede ocurrir en cualquier región de nuestro organismo. Otro elemento importante que ocurre en otro de los cambios que van a ocurrir en el adulto mayor es relacionado con la musculatura. Se pierde mucha masa muscular y junto con la masa muscular se pierde fuerza y es lo que nosotros conocemos como la sarcopenia. Y aquí les estuve poniendo unas imágenes. De igual forma van a ocurrir cambios en los discos intervertebrales. O sea, por eso es que vemos que esta persona, yo recuerdo que siempre les comento a mis estudiantes, recuerden a sus abuelos, a sus padres, y ellos mismos le van a decir, pues ya yo tenía una estatura y ya yo he perdido 1 centímetro. ¿Por qué? Porque sencillamente ha habido una disminución de esos cambios estructurales desde el punto de vista del sistema óseo. Pero así ocurre con los ligamentos, así ocurre con cada componente del sistema osteomiorticular. Y hay un detalle importante. Una vez que ocurre todo esto, mientras nos mantengamos saludables, realizando ejercicio físico, llevando una alimentación sana, es menos probable que esto que ocurre de forma habitual en nuestro organismo se convierta en un problema de salud. Y empieza entonces ese deterioro con la osteoporosis, empieza ese deterioro también con la pérdida de la movilidad, con la pérdida de la funcionalidad de mi adulto mayor y por lo tanto esto va a traer consecuencias. La principal, las caídas. Y una vez les comento
Una vez que un adulto mayor se cae, hay probabilidades de volver a caer 3 veces más. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, todo esto va a traer consigo enfermedades comunes. Ya estoy hablando de la espondiloartrosis o de la osteoartrosis, ¿verdad? Y todo eso va a generar y va a llevar al dolor. Ahora bien, el dolor entonces les puedo decir, les puedo afirmar que no es una parte integral del envejecimiento fisiológico en ausencia de enfermedad. En la actualidad realmente se subestima el problema y van a ver por qué. En primer lugar, porque existen creencias de que es normal, de que duela, porque no, él está mayor, ya él está viejo. Yo les decía a mis alumnos así y me decían, sí, maestra, es una etapa en la vida que es difícil. Es una etapa en la vida donde las personas no valoran al adulto mayor o a la persona mayor, donde el síntoma es uno de los síntomas más citados y por lo tanto va a llevar a la discapacidad y va a llevar también, por supuesto, que hay una pérdida de la funcionalidad de este adulto mayor. Entonces, lo primero que hay que partir es que un adulto mayor tenga dolor no es normal, no es normal. Entonces, en México estuve aquí revisando donde las principales causas de morbimortalidad se encuentran asociadas a la presencia de dolor. O sea, realmente van a ver que existen enfermedades cuando usted revisa, porque me dediqué a revisar justamente el sistema de salud acá, cómo era, porque vengo de otro país, y cuáles son las principales afecciones. Y vamos a ver que el corazón es importante, pero también hay que tener en cuenta que independientemente de que van a ocurrir dolores en el sistema osteomiarticular, también pueden ocurrir afecciones graves, un dolor agudo, un infarto de miocardio, o sea, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, el cáncer también, que es muy común, y está el dolor de tipo oncológico. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante qué ocurre. Se estima entonces que la manifestación del dolor afecta al 15% de la población general. Yo estoy segura que en este grupo de licenciados que tengo, doctores, los que están en la audiencia, estoy seguro que ustedes dan consulta, y cuando dan consulta se van a percatar que uno de los principales problemas de salud es que la persona viene porque tiene dolor. Por lo tanto, aquí estuve revisando la literatura, se plantea que 16 millones de mexicanos padecen este penoso síndrome. Entonces, realmente, primero felicitarlos a todos por estar acá, por querer compartir el conocimiento. Por eso les voy a hacer algunas preguntas. Me gusta siempre interactuar con ustedes y realmente es la forma también que tenemos de aprender. Transmito, pero también logro aprender también con ustedes. Entonces, aquí me quiero detener también para decir algunos mitos que son importantes. Por ejemplo, Mai Jun decía que es una enfermedad, lo considera como un desastre. Mai Jun, una norteamericana que estuvo luchando contra la discriminación del envejecimiento, que son realmente, que todos son iguales, que son unos inútiles. Entonces son palabras fuertes. Entonces hay que tener en cuenta que el dolor es común en nuestras consultas, que hay que estar preparado para atender el dolor. Entonces, justamente, yo quise hacer estas interrogantes y voy a abrir el micrófono, si me pueden comunicar, por favor, con el chat para poder tener esta interacción con ustedes. Porque cuando llegué acá, como yo me he dedicado en mi país a trabajar tanto el deporte como el adulto mayor, me hice estas interrogantes. El fisio mexicano es capaz de valorar, tratar a un paciente que llega con dolor, que sea una persona mayor, que sea un adulto mayor, que sea una persona que tenga más de 60 años de edad. Los fisioterapeutas están preparados para este reto en este grupo poblacional y hoy en día se considera reto. ¿Por qué razón? Porque saben que en el 2050 ya seremos muchos 30 millones de personas más envejecidas. Entonces, para allá, como yo le digo, me gusta decirle siempre a mis estudiantes, vamos todos. Entonces, considero que es una gran dicha llegar a justamente tener más de 60 años de edad, llegar de hecho hasta una longevidad más de 75 años de edad, pero llegar de forma satisfactoria. Entonces quiero aquí detenerme un momento. Me comentan porfa en el chat si me pueden acá, me voy viendo. Aquí tengo 46, tengo a Lucía, a Perla, a Carlos Dreu, estoy con ustedes, no quiero que se me duerman, todavía esto no se ha puesto bueno. Porfa, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Atienden adultos mayores? ¿Qué me comentan? Escríbanme en el chat muy rápido para hacer esto dinámico.
Tengo a Carlos Breu, a José Alberto Ayala. Alguien abrió el micrófono, dígame, lo escucho. ¿Están listos? Fui justamente yo, doctora Alberto, de la universidad. Nada más para preguntarle si está de acuerdo que alguien de los asistentes pudiera tener alguna participación, pueda levantar la mano y le abrimos micrófono también con mucho gusto. Sí, claro, por supuesto, ese es el objetivo, poder interactuar con ustedes. ¿Están listos para el reto que se avecina en el 2050? Atiendo a la mayoría de adultos mayores con problemas en las articulaciones. Un placer, Ángel. Es cierto, les voy a comentar que la mayor parte de los pacientes que asisten a consultas porque tienen dolor en rodilla, ¿cierto o falso? Dolor lumbar, muy común, dolor lumbar. Dolor en los hombros. Ariel Guadarrama, dígame, Ariel, lo escucho. Sí, muchas gracias, doctora Maricel. Perdón, no podía activar mi micrófono. Efectivamente, como entrenador también me he encontrado varios casos de adultos mayores, pero muchos con problemas de cadera, muchos con problemas de cadera y en lumbares. Entonces, con ellos se tiene que trabajar, obviamente, pues movimientos con peso, sí, para fortalecer, pero sí es bastante delicado y sobre todo manejarles mucho el tema de la dieta. Es muy importante. He encontrado pacientes o entrenos, por así decirlo, que tienen problemas de tabaquismo y alcoholismo y tenemos que reforzar el que dejen de ingerir ese tipo de sustancias. Muy bien, le agradezco, Ariel. Es cierto, es común también dentro de las afecciones la cadera. Hay pacientes que, Giovanna me dice que la mayoría de mis pacientes adultos mayores con problemas en zona lumbar y hombro, o sea, que evidentemente, o sea, lo que me gusta es justamente esta interacción con ustedes porque me percato que no es un problema aislado, cierto, que es un problema de salud, el dolor en el adulto mayor, que puede ser en las articulaciones, que puede ser en cualquier región del organismo. Aquí tengo a Ángel María Peña Quesada, dígame, Ángel, lo escucho. Hola doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto, lo escucho. Sí, nomás para reforzar lo que comentó el compañero ayer con el hecho del tabaquismo. ¿Cómo se puede reeducar o educar al paciente mayor para que cambie sus hábitos en la ingesta, vaya, ya sea de no solo de alimentos, sino en vicios adquiridos, vaya, y sobre todo en su biomecánica, la manera en cómo se mueve, en lo que hace y mantenerlo más activo? Ok, me gusta mucho la pregunta, Peña, pero esa respuesta la tiene el diplomado. Recuerde que el diplomado son 6 meses donde no solamente se va a hablar del dolor, donde se van a hablar toda una serie. Realmente el programa está muy completo. Yo estuve participando, también presentan temas de neuropatías, es cierto, ya cuando estamos hablando de neuropatías ya estamos hablando de otro tipo de dolor. Gracias, Lucía. Es cierto, entonces invitarlos para que puedan participar acá en este diplomado, pero bueno, en el día de hoy voy a seguir abordando el tema del dolor. Como dice Ariel, es común el dolor en las caderas, es común también, donde me decía otra chica, en dolor lumbar, es común también en el hombro. Y aquí voy a hablar algo del hombro muy rapidito, y es común que aparezcan las lesiones del manguito rotador de tipo degenerativa o por caídas o traumatismos. Entonces hay un elemento importante y sé que se preguntan, ¿el adulto mayor puede hacer ejercicios de fuerza? Vamos a verlo acá. En este tiempo, en esta hora, pues vamos a ver. Es un poco complicado, es cierto. Entonces, lo primero que tenemos que estar, por eso, Giovanna, la felicito. Felicito a los 48 que están acá, porque lo primero que tenemos que estar nosotros es listos para abordar este grupo de población. Dolor y desgaste en la rodilla, es cierto, dolor y desgaste en la rodilla, es cierto. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Cuando usted habla de desgaste, es la reconocida enfermedad del sistema osteoideo articular, que es la llamada artrosis. Por eso es que se llaman con artrosis, cosartrosis, ok. Entonces voy a seguir con este tema, José Alberto Ayala, coordinador, sigo. ¿Le doy 5 minutos ahorita o puedo seguir o puedo continuar? Como usted lo considere, doctora, no sé qué Yo tan avanzado sigo. vamos, adelante. Si, No, si gusta un yo poquito más sigo. adelante, hacemos el receso sin ningún Sí, problema. sí, Perfecto. hacemos el receso, hacemos el receso. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ya estamos listos para definir, recordar qué cosa es el dolor. En primer lugar, que es una experiencia somatopsíquica, subjetiva, desagradable, diferente para cada persona.
Y aquí mires como les puse acá una imagen que dice, si el paciente dice que le duele, quiere decir que le duele. Y aquí es lo primero que me quiero detener, un tema importante, y voy a decir las palabras que a mí me gustan. Para mí es un tema álgido. Y estoy hablando de dolor. Miren ustedes qué cosa. ¿Por qué razón? Porque tenemos la creencia de que es que mi abuelo quiere llamar la atención, es que mi abuela quiere que la atiendan, es que mi abuela se siente sola y por eso es que le duelen las rodillas. Entonces hay que partir de que realmente cuando ellos dicen que le duele, es porque le duele. Es la primera creencia que quiero decir. Lo otro, como bien dice el concepto, es una experiencia subjetiva, desagradable. Por lo tanto, el dolor va a ser diferente para cada persona. De hecho, en nuestra etapa de la vida, cuando somos niños, tenemos si nos damos un golpe, ¿verdad? Una caída vamos a tener un dolor que quizás si tenemos que clasificar, decimos, no, a mí me duele un 3-4, ¿cierto? Pero quizás un adulto mayor puede tener un dolor de 10 o un dolor aún mayor. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y aquí me quiero detener también relacionado con las creencias. Primero, la percepción del dolor disminuye con la edad, porque la edad es un analgésico. Falso. Entonces, tengan en cuenta esto, es lo primero, antes de empezar a tratar, yo tengo que saber que si le duele es porque le duele. De hecho, hay un término que se conoce, que lo van a revisar en la literatura, que se conoce como presbialgia. Y esa presbialgia es sencillamente que la persona o muchos individuos consideran que es que como él tiene más edad, él le duele menos. Es un error, no. Lo otro, el dolor es normal en los ancianos, no es normal. O sea, el dolor, como les decía, un envejecimiento fisiológico, por eso fue que les puse a partir de los 60 años de edad, empezamos a entrar en esta categoría, en este grupo poblacional. Por lo tanto, no es normal que nos duele una rodilla, no es normal que nos duele una cadera. Y como nosotros estamos haciendo rehabilitación y estamos haciendo también para los entrenadores, ahí nosotros mismos podemos ir, ¿verdad?, llamando la atención a nuestro grupo de población de que si a usted le duele es porque no está bien, es porque hay algún problema. Otra de las cosas es que los ancianos que no se quejan de dolor es porque no lo sufren, y hay que tener algo en cuenta. A veces el anciano, como está solo, no quiere llamar la atención porque ya ha dicho tantas veces que me duele, y los hijos, los nietos, le dicen es que ya está viejo, es que esto es normal, es que porque ya estás mayor. Le han dicho tantas veces lo mismo que ya que hace el adulto mayor se calla. Y entonces un dolor que puede ser, que vamos a ver dentro de las clasificaciones del dolor, un dolor que puede ser agudo, pues se puede convertir en un dolor crónico. Y ahora vamos a hablar un poquito más al respecto. Otro, lo dicen para llamar la atención. Y lo otro importante es que se van a hacer adictos a la medicación. Todo esto es falso. Nada de esto es real. Entonces, por eso, antes de aprender a tratar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, reitero, si duele es porque hay algún problema. De hecho, ahora voy a hablar un poquito más al respecto. Cuando el dolor es agudo es porque es un síntoma que tiene, es porque hay alguna enfermedad de por medio, ¿ok? Entonces, esto quiero que lo tengan bien en cuenta, porque a veces tenemos esa creencia y le decimos que no, que es que está mayor, no, que es que es normal que te duela, o cuando lo ponemos a hacer ejercicio de fuerza, puede ser también, no, es que es normal que te duela. No, no es normal que duela. Hay que revisar, hay que checar, hay que ir a ver al doctor para ver qué tienen esas rodillas o qué tienen esa cadera, que cuando yo lo pongo a hacer el ejercicio de fuerza, entonces le duele, ¿ok? Entonces, aquí voy a hablar de las características del dolor. Hay que tener en cuenta que de la misma forma que van a existir cambios fisiológicos, como les decía, en todo el organismo, y estuve poniendo el ejemplo del sistema osteomioarticular, hay que tener en cuenta también que así ocurre en el sistema nervioso, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, la transmisión del dolor en el adulto mayor se modifica. Tanto se modifica en la tolerancia del dolor y se modifica en el umbral. O sea, ese estímulo doloroso viaja de forma diferente en una persona mayor. ¿Por qué? Por todos los cambios que ya estuve hablando del principio. No quise introducir de todo lo que ocurre en el sistema nervioso para hacer una conferencia un poco más práctica, ¿cierto? Y no tener que introducirnos desde el punto de vista fisiológico, hacerlo de forma más asequible para todos ustedes. Entonces, lo primero es que el umbral del dolor aumenta con la edad, sencillamente que ellos tienen la posibilidad
de percibir menos ese dolor pequeño, lo clásico, el calor radiante. Van a ver con sus abuelos, con sus padres, si tienen más de 60 años de edad. Cuando ustedes van a preparar algo en la cocina, ¿cierto? Y van a cargar, a sujetar un bote de agua, ¿cierto? De agua caliente. Ustedes ven que la abuela toca esa agua caliente y dice, ay, es que ella no siente el dolor. Es cierto, no sienten el dolor, es cierto. No son capaces de percibir ese estímulo doloroso. Su cerebro, su corteza cerebral, no es capaz de percibir ese estímulo doloroso. Por eso es que ellos pueden cargar o utilizar esos objetos calientes que en la cocina, lo que sea. Es cierto. Existe un dolor de tipo visceral. Este dolor de tipo visceral puede ocurrir. Por eso es importante, antes de empezar a hacer ejercicio, vamos a valorar qué es lo que hay que preguntarle a ese adulto mayor. ¿Usted de qué padece? ¿Qué problemas de salud tiene? Porque generalmente hay mucha hipertensión, hay mucha diabetes mellitus, pero también hay pacientes que tienen afectación de su corazón. Y puede ser ese paciente que llegue con un dolor en el epigastrio y sencillamente es un paciente que tiene un infarto del miocardio, ¿ok? Y yo lo pongo a hacer ejercicio pensando que no, que es un dolor, es que yo estaba muy lleno, es que no, cuidado. Entonces, es común en cuanto a sexo, es más frecuente en mujeres, es más frecuente también que a mayor diferencia de edad es mayor el tamaño del efecto, por lo tanto se traduce que existe una menor percepción de dolor agudo. Y aquí voy a hablar de definición del dolor agudo. El dolor agudo, que entra dentro de las clasificaciones, el dolor se puede clasificar, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero aprovechar esta diapo para decir que existe un dolor agudo y existe un dolor crónico. El dolor agudo es un dolor que aparece por una lesión, ¿cierto? Hay algún problema real o aparente, ¿verdad?, que ocurre en mi organismo. De hecho, se considera como un problema que pudiéramos decir como alarma en el organismo. Hay algo que el organismo está diciendo, me duele, ¿cierto? Ese dolor que ocurre de forma súbita y que generalmente se considera que es un síntoma. Por eso les decía, un paciente con un infarto del miocardio que empieza con dolor en el brazo, ¿cierto? Ya sea derecho o izquierdo, o que empieza con dolor en el estómago, ¿ok? Esto es el dolor agudo. Sin embargo, cuando ese daño persiste en el tiempo, ¿ok? Ese daño persiste más de 3 meses, más de 6 meses, y a pesar de usted poner terapia, y a pesar de usted indicar medicamentos, no alivia el dolor. Entonces estoy hablando de un dolor crónico o un dolor repetitivo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, y es lo otro que van a ir apuntando, aparte de los cambios fisiológicos que ocurren, hay que tener en cuenta que el dolor que sufre un adulto mayor o una persona mayor es un dolor de tipo crónico o un dolor de tipo repetitivo. Por eso es que ellos se quejan, me duele, porque tienen un problema de salud hace más de 6 meses y las personas, lamentablemente su familia, como lo ven, como que, ay, él quiere llamar la atención, es que mi papá, lo de él es siempre igual. No, somos educadores por excelencia, entonces nos toca a nosotros. Reitero la felicitación por compartir este tiempo con nosotros como Universidad CDF, con el coordinador y con la doctora Maricel. Entonces, otra de las cosas también importantes son los cambios en el umbral de tolerancia. Por lo tanto, el umbral de tolerancia disminuye cuando vamos envejeciendo. ¿Por qué razón va disminuyendo? Porque, reitero, cambios que van ocurriendo en nuestro sistema nervioso, tanto central como nuestro sistema nervioso periférico. Por lo tanto, esa percepción del dolor varía. ¿Ok? Entonces, aquí les puse otra de las clasificaciones que es muy común, aquí les puse una literatura donde lo pueden revisar. Se clasifica el dolor, existe el dolor nociceptivo, que puede ser superficial o profundo, el dolor visceral, que es el dolor de tipo somático, somático, visceral, o el dolor neuropático. Aquí me quiero detener. En el caso del dolor nociceptivo, hay que tener en cuenta que a medida que van pasando, de la misma forma que van ocurriendo cambios en el organismo, producto de este propio envejecimiento, que es un envejecimiento que va ocurriendo de forma fisiológica, entonces van a ocurrir cambios en la piel, ¿cierto? En el tejido celular subcutáneo, pero también van a ocurrir cambios, como les comentaba, en los huesos. Aparece entonces esta pérdida de la densidad ósea que se puede convertir en un problema de salud, la osteoporosis, que lleva a la fractura.
Afectaciones en los músculos, lo típico, hay pérdidas de esa masa muscular, todos vamos a sufrir de esa pérdida de masa muscular. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando hay pérdida ya de fuerza, ¿cierto? Y aparece entonces la sarcopenia, etcétera. Entonces van a ver que este tipo de dolor es un dolor nociceptivo porque es un dolor donde se afectan los receptores, ¿cierto?, del dolor, que van a estar ubicados en estas regiones. Es común entonces la artritis, es común la artrosis, es un dolor que se dan cuenta que es de tipo sordo, es un dolor que de hecho a veces empeora, en el caso del somático profundo empeora con el movimiento en algunas ocasiones, y voy a dar un tip aquí de qué ocurre en los pacientes con artrosis un poquito más adelante. Existe el otro dolor que es de tipo visceral, que es cuando hay una afectación propia de los órganos. Estoy hablando órganos, hígado, corazón, etcétera. En otro de los casos también puede ser un dolor neuropático, es porque hay una afectación de nuestro sistema somatosensorial. Y aquí estoy hablando entonces que hay una afectación de estas vías nociceptivas, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y aquí es donde empiezan a aparecer estos síntomas de neuropatías, de hormigueos, todas estas cosas, ¿ok? Aparece esta neuralgia posherpética también, este dolor en miembro fantasma. Aquí me ha llamado la atención desde que estoy en México, ya hace más de un año estoy acá, y me ha llamado la atención cómo hay mucha obesidad, ¿cierto? Hay mucha diabetes mellito, pero diabetes mellitus que no ha sido cuidada, y es lo que ha llevado también a la amputación, y con esa amputación todo lo que lleva una amputación, el famoso dolor de miembro fantasma, que es un dolor de tipo neuropático. Entonces, esto sí es para que vean cómo va a ser esta clasificación aguda, crónica. Existe una clasificación, como les decía, somática, visceral también, y neuropática. Entonces, bien, existe otro tipo de clasificación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 clasifica a partir de la CIE 11, que les quiero aprovechar, no vaya a ser que acá tenga médicos rehabilitadores o que tenga también geriatras. Aquí en esta clasificación son 7 grupos de dolores de tipo crónico, que es el dolor, por ejemplo, orofacial, que es el dolor de tipo oncológico, que no es el objetivo de la conferencia. Acá estoy hablando del dolor, en este caso voy a hacer énfasis del dolor de tipo crónico, ¿ok? Que es un dolor somático profundo. Entonces, bien, aquí voy a hablar de la prevalencia, la epidemiología. Lo cierto es que afecta de un 25 a un 50%. Lo otro es que sufren más del 50% de las personas mayores van a sufrir de un dolor crónico, que la prevalencia entonces aumenta, y el dolor neuropático que aumenta con la edad de 70 a 79 años de edad. Esto es epidemiología. No significa que estas afecciones o este dolor de tipo neuropático se pueda ver en edades más jóvenes, después de los 60 años de edad. Estoy hablando 65, o sea, esto es para que tengan una idea, según esta literatura que estuve revisando, de cuánto puede ocurrir en las edades promedios que pueden ocurrir estas afecciones. Entonces, aquí les quise poner estas causas frecuentes, es lo típico del dolor en el adulto mayor. Aquí estoy hablando, por ejemplo, del dolor de tipo nociceptivo, la enfermedad coronaria, la espondiloartrosis. Y aquí me quiero detener con la espondiloartrosis. Voy a hablar específicamente de la artrosis y les voy a dar el tip. Generalmente, ya después de los 60 años nos va a pasar a todos. Yo todavía no he llegado allá y espero llegar con el favor de Dios de buena salud, con buena salud. Pero les comento que en ocasiones el paciente que ya, o la mamá, o el papá, o los abuelos, que le empiezan a decir, es que me levanto con dolor en las mañanas, o sea, me levanto de la cama con dolor que puede ser en cualquier articulación, ya sea rodilla, ya sea cualquier articulación, y es un dolor que me limita, es un dolor que si yo quiero abrir las manos no puedo abrir las manos, o si me quiero mover se me dificulta la movilidad. Eso es lo típico de ese desgaste, que es lo que la población conoce como desgaste, pero nosotros en términos médicos decimos que es la artrosis. Entonces, es lo típico. ¿Qué pasa con esa artrosis? Lo común, que es un dolor de tipo nociceptivo, cuando empezamos a hacer ejercicio físico, el dolor disminuye, se va. Por eso, la Organización Mundial de la Salud plantea que se deben hacer por lo menos 120 minutos de ejercicio físico en el adulto mayor. Lo necesita, lo requiere para poder
mejorar su estado de salud o mantener su estado de salud. Entonces, existen otras enfermedades, como les decía, la osteoporosis, existen dolores neuropáticas, neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino o el dolor de tipo mixto, la fibromialgia. He tenido la dicha de atender a adultos mayores con fibromialgia. Ya saben que es un dolor, es una entidad difícil de tratar porque además de eso tiene una afección, un componente psicológico importante, donde la mujer se deprime, donde la familia también es un poco complicado si la persona no lo ve como un problema de salud, que es una enfermedad, y no lo ve como que, ay, ya está mi mamá que ya le empezó el dolor, ay, es que ya mi mamá quiere llamar la atención, ay, es que ya mi mamá no quiere que yo vaya al antro, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener el cuidado. Entonces, ¿cómo se valora el dolor en el anciano? Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿me están escuchando? Díganme, ¿habrá alguien el micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. ¿Cómo se valora el dolor en el anciano? Lo primero escucha muy es... bien. Ok, gracias. Se valora, lo primero es explorar al paciente, hacer una historia clínica. Y aquí ustedes dirán, ay, la doctora con la historia clínica es importante. Recuerden, reitero, el paciente a esta edad, más de 60 años de edad, hay que preguntar, usted, antes de empezar en el gimnasio, antes de usted darle una pesa a todos los entrenadores, ¿usted de qué padece? No, yo soy hipertenso, ok, pero la hipertensión está controlada. No es que usted tiene que saber cuál es la primera línea de medicamento, no es que usted tiene que saber si su adulto mayor se toma sus medicamentos, si es diabético. Es importante saber esto. Entonces hay que tenerlo en cuenta, qué medicamentos consume, porque es común que entonces aparezca una polifarmacia. Polifarmacia porque es el paciente que tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pero tiene diabetes, pero tiene una afección del corazón, pero también tiene una hipertensión. Entonces, y además de eso, tiene su dolor. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas también importantes, analizar las consecuencias y van a ver qué ocurre cuando este dolor persiste, este dolor de más de 3 meses, de más de 6 meses, este daño está ocurriendo en el adulto mayor. ¿Qué ocurre? Otra de las cosas importantes, solicitar pruebas. A veces es necesario decir, a ver, es que yo tuve una caída y sufrí una fractura de cadera, y ahí voy a hablar de término fractura de cadera. ¿El paciente puede hacer ejercicio? Sí, le toca hacer ejercicio. ¿El paciente puede hacer ejercicio con peso? Sí. Ah, pero usted tiene que hacer una evaluación correcta. Entonces, otra de las cosas, monitorizar la respuesta, siempre tener en cuenta cómo va a estar esto, y para eso es importante tener las escalas de dolor que a continuación les voy a decir. Entonces, pautas antes de empezar a tratar, antes de yo pensar qué agente físico voy a utilizar o qué tipo de ejercicio voy a emplear, antes de yo empezar a tratar, lo primero es determinar de qué padece mi paciente. Lo otro importante que ya se me estaba olvidando, las creencias. No, sí, la cultura también, lo he visto aquí en México, lo he visto desde que llego aquí, personas que me dicen, es que yo empecé con un dolor, personas de campo, y me dijeron que tenía que agarrar un armadillo y pasar el armadillo por el cuerpo y es lo que me iba a quitar el dolor. No, señores, no es lo correcto. Entonces, como somos educadores por excelencia, nos toca a nosotros, y por eso los felicito a todos una vez más por estar acá en este seminario con la Universidad CDFIS. Entonces, bien, voy a adentrarme un poquito más. Lo primero es realizar en esa historia clínica una valoración geriátrica integral. Hay que analizar al paciente desde el punto de vista funcional, y aquí voy a mencionar escalas que a los rehabilitadores les es muy común: escala de Bartel, escala del Auto-Brody, que es lo que nos va a decir cómo está mi adulto mayor desde el punto de vista funcional, si es independiente para las actividades de la vida diaria, si es independiente para cepillarse, algo tan sencillo como el cepillado de dientes, ¿ok? Por poner un ejemplo. Hay que preguntar también en cuanto a temas de dolor, qué características tiene el dolor, cuándo empezó, si ese dolor se alivia o no se alivia, si ese dolor es en un lugar, si ese dolor se corre y empieza ahí las personas a decir, es que yo empiezo con dolor en región lumbar y se me corre por toda la pierna, y es lo que me va a dar la idea a mí de que puede ser una ciatalgia, de que puede ser también que empiece con el dolor en la región lumbar y cuando yo haga un ejercicio puede ser también una falsa ciática o un síndrome piramidal, y estoy hablando de temas de dolor en el adulto mayor.
Es común también que ocurra en el adulto mayor afecciones de cadera, ocurre en la bursitis trocantérica, ocurre esta misma artrosis, ¿ok? Y por eso va a generar ese dolor. Entonces, importante definir esas características, si es un dolor constante, si es un dolor que como el de la artrosis, que me levanto en la mañana, tengo mucho dolor, en una escala de dolor tengo un 10, pero a medida que voy haciendo ejercicio físico o voy al gimnasio o mi entrenador me dice que haga una serie de ejercicios, pues ya me siento mejor, ¿ok? Entonces, importante cuantificar la intensidad del dolor. Aquí les puse, me gusta mucho, siempre le digo a mis estudiantes, importante aplicar esta escala, que es se le llama escala de las caras o las caritas, porque es lo que nos va a permitir determinar realmente cómo va a estar mi paciente, porque si usted le dice la escala clásica, la escala visual analógica, en una escala del 0 al 10, ya él como que se pierde. Sin embargo, cuando usted le muestra a su adulto mayor esas escalas de las caras, pues ya usted le dice, bueno, ¿cómo vamos hoy? ¿Cómo se siente? Y es una forma también de a medida de que va haciendo el ejercicio físico, bueno, a ver, a mitad del ejercicio, ¿cómo vamos? ¿Cómo se siente usted? Dígame qué dolor presenta. ¿Se siente igual? No, ya yo me siento mejor. No, ya yo llegué con un 10, pero ya yo voy con una cara que dice que tiene un 4. Entonces por eso hay que ir realmente importante, valorar, determinar, definir qué problema, o sea, qué enfermedad, qué se asocia a este dolor, porque ya vimos que puede ser una fibromialgia, pero también puede ser una espondiloartrosis, pero también, o sea, existen múltiples causas de dolor en el adulto mayor. Entonces, bien, aquí importante, ¿qué consecuencias? Esto siempre va de la mano, por eso es que en las valoraciones también hay que valorar desde el punto de vista psicológico. Depresión es común, sobre todo ocurre en mujeres, pero también mayores, y por eso me decía un licenciado, me gusta mucho, llegan al alcoholismo. ¿Por qué? Porque me duele, llegan al alcoholismo, llegan también al hábito de fumar, de hecho hasta drogas. Le digo a mis estudiantes, piensen siempre ustedes que un adulto mayor puede también consumir droga. ¿Por qué? Porque le duele. Y como le duele y como la familia no le hace caso, o ese adulto mayor que vive solo, pues entonces es más fácil pues empezar a consumir bebidas alcohólicas o empezar a consumir droga. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, por supuesto, el dolor lo va a llevar el aislamiento, genera una alteración del sueño. Entonces, por eso es importante a los entrenadores, un tip, algo tan sencillo, ¿cómo se encuentra hoy? Logró descansar, porque si logra descansar, después que él empieza su ejercicio, usted dice, estoy haciendo una prescripción adecuada de mi ejercicio. Si no, no, ¿ok? Entonces, importante, alteraciones en la deambulación, como duele, que es el adulto mayor que le duele la cadera, que le duele la rodilla, entonces ya no se mueve, ya no sale de la casa, lleva las caídas. Una vez que se cae, hay 3 veces más probabilidades que se vuelva a caer, y empiezan entonces con el temor. Hay por supuesto, lo lleva a la malnutrición, la polifarmacia, y entonces empieza que la tía le dice, tómate esto, que la amiga le dice, tómate aquello. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante a los entrenadores hacer estas preguntas. ¿Usted qué toma? ¿Qué medicamento consume? ¿Qué enfermedad padece antes de empezar a administrar o antes de empezar a prescribir el ejercicio físico? El aumento, por supuesto, del costo sanitario, porque entonces es más demanda de salud, hospitalización, etc. Y, por supuesto, este dolor le va a llevar a la discapacidad. Entonces, es la persona que ya no puede salir de casa, es la persona que se junta todo esto, que es la limitación y es la pérdida de ese estilo de vida o de esa capacidad, de esa funcionalidad, que es lo vital que genera el dolor en el adulto mayor. Va a generar una pérdida de la funcionalidad y una pérdida, por supuesto, de la calidad de vida. Entonces, bien, aquí empiezo con el tratamiento. ¿Qué creen? Les doy 5 minutos para irme adentrando un poquito más en el tema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Porfa, alguien que me quiera comentar algo. Doctora, igual si le parece, avanzamos con el tema del receso y las preguntas, como mencioné ahí al principio, tenemos en el menú de actividades de la sesión
la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacer preguntas para poderlas revisar al final con usted. Igual también si alguien quiere realizar alguna pregunta directamente en el chat, al final vemos tiempo si queda para revisar al final, pero dando prioridad a las que estén en la sección de actividades. Ahorita podemos avanzar con el receso para quien tenga alguna necesidad, quien quiera tomar agua, quien quiera hacer algo que tenga pendiente, pueda realizarlo y en unos 5 minutos estamos de vuelta. Igual, antes me gustaría mucho compartirles que en la universidad estamos bien contentos y orgullosos porque el próximo 14 y 15 de diciembre vamos a estar llevando a cabo completamente en línea nuestro primer Congreso Internacional en Ciencias del Deporte, Fisioterapia y Salud, CIAFIT 2024. Vamos a tener a más de 30 ponentes internacionales de 8 diferentes países. Contaremos además con la participación de académicos especialistas, atletas destacados y medallistas olímpicos de nuestro país. Para este evento también contamos con un beneficio en la inscripción por el Buen Fin. Tenemos un 50% de descuento durante estos días, desde el día de ayer hasta el próximo 22 de noviembre. Y bueno, tenemos un cupo limitado a 1,200 asistentes, por lo que los invitamos a realizar su registro e inscripción a través de cualquiera de nuestros canales oficiales o directamente con su asesora educativa si es que ya tienen esta atención mediante algún canal oficial. Ahora sí vamos a proceder al receso y estamos de vuelta con la doctora Maricel en 5 minutos. Listo, pues muy bien. Igual para ir retomando el tema a las personas que no alcanzaron a escuchar tal vez los anuncios que dimos antes de presentar a la doctora Maricel, recordarles que este seminario y esta ponencia es parte de los temas que vienen en el Diplomado Internacional en Fisioterapia y Actividad Física en el Adulto Mayor, que es parte de los programas que tenemos en educación continua en Universidad CEDEFIS. La doctora Maricel Ibarbia es una de las docentes internacionales que tenemos en este programa. Y les recuerdo que inicia el próximo 7 de diciembre, tendrá una duración de 6 meses, todas las clases van a ser 100% en línea y están programadas para llevarse a cabo durante algunos fines de semana en este periodo de tiempo. Les recuerdo además que tenemos becas por el Buen Fin, que empezó el día de ayer y estarán disponibles hasta el próximo 22 de noviembre, viernes 22 de noviembre. No duden, por favor, en contactar a su asesora educativa para preguntar cuál es el descuento en este diplomado o en cualquier programa educativo que sea de su interés. Entonces, retomamos. Cedo de nuevo el micrófono a la doctora Maricel, si es que ya está por aquí con nosotros, para dar continuidad a la ponencia. Ok, muchas gracias. Entonces sigo con acá. Vamos a ir recordando. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, doctora. Perfecto. Sí, doctora, sin problema. Mil gracias. Entonces vamos a ir recordando. Adulto mayor tiene más de 60 años de edad, ¿cierto? Que el dolor del adulto mayor, si dice que le duele, es porque duele, ¿cierto? Pero además de eso, importante, los mismos cambios que ocurren en el organismo es lo que nos va a llevar que ellos tengan una percepción inadecuada de ese umbral del dolor, de esa tolerancia del dolor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar y a la hora de colocar tratamiento. Y ahora vamos a hablar del momento, yo diría que me encanta, el momento más bonito del tratamiento, cómo voy a tratar a este paciente. Recordar que el dolor en el adulto mayor no es un dolor de tipo agudo, es un dolor de tipo crónico, es el dolor que ocurre un daño en cualquier región de mi organismo o del organismo del individuo que ha persistido más de 6 meses, ¿ok? Por lo tanto, el objetivo va a ser maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida, por supuesto, al disminuir lo más posible su intensidad. Y hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de intensidad, creemos que el adulto mayor, como la creencia de que es normal, entonces no le vamos a poner ejercicio, o no le vamos a poner a hacer ejercicio de fuerza, o no le vamos a poner algún agente físico. Entonces, aquí vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Entonces, aquí quise, antes de empezar con el tratamiento no farmacológico,
estuve pensando, dije, si acá las personas que me están viendo tengo algún médico rehabilitador o tengo algún geriatra o algún otro profesional de la salud, pues entonces quise abordar un poquito más el tema y les voy a decir muy rápidamente. El dolor crónico, por lo tanto, requiere de un manejo multidimensional. ¿Por qué? Porque realmente es cierto que usted solo como fisioterapeuta, como entrenador, es difícil de tratar porque hay que primero evaluar, o sea, hay que evaluar, tiene que tener mucho conocimiento para poder hacer todo, una evaluación completa de todas las escalas, de hacer un diagnóstico antes de poder determinar qué problema tiene y de ahí entonces colocar el tratamiento. Se debe comunicar, por supuesto, al paciente la expectativa. A veces nosotros nos equivocamos y le decimos, con este ejercicio mágico se le va a quitar todo el problema. Tenemos que ser realistas, o sea, hay que ellos, de hecho, y por eso son importantes las escalas de evaluación, sobre todo de funcionalidad, porque ahí es donde usted va a determinar, el propio entrenador, yo le hago una serie de preguntas antes de empezar el ejercicio, a mediados le sigo y después antes de terminar mi sesión, pues entonces yo lo evalúo de nuevo y así ocurre con el fisioterapeuta. Las creencias, las expectativas, también importante. El tratamiento farmacológico existe una escalera que se llama escalera analgésica, donde dentro de la escalera analgésica podemos empezar, por ejemplo, por analgésicos, lo habitual el paracetamol. Por si acaso tienen abuelos, adultos mayores que tengan algún dolor, ustedes le pueden decir, sí, tómese un paracetamol. Hay que tener mucho cuidado porque el paracetamol tiene una alta toxicidad. Entonces, la recomendación, pues que vaya al médico para evaluar, ¿no? Entonces, existen también otros dentro de esa escalera analgésica. Está el paracetamol, que es un analgésico no opioide, ¿cierto? Están los antiinflamatorios no esteroideos, están entonces los opioides. O sea, son una serie de medicamentos que en dependencia de la gravedad, de la historia clínica, de la plurifarmacia que tenga o de la polipatología que tenga mi paciente, pues entonces yo voy a empezar a tratar. Pero lo cierto es que solo con tratamiento no farmacológico no es la solución al problema. Yo por eso tengo que mezclar, o sea, voy a mezclar porque a medida que yo mantenga ese tratamiento no farmacológico y lo más importante, vaya haciendo cambios en el estilo de vida, pues eso es otro medidor. Va a empezar a quitar medicamentos, hasta que ya no tenga dolor y lo más importante, mejore y haga cambios en su estilo de vida, ¿ok? Entonces, dentro del tratamiento no farmacológico, aquí le pongo procedimientos fisioterapéuticos que van a tratar el dolor crónico. Lo primero, las modalidades físicas o los llamados agentes físicos. Aquí empieza que sí, que es mejor, que si el calor, que si el frío, que si la electroterapia analgésica. Les voy a decir algo, está científicamente probado que todo mejora. Claro, todo depende de la entidad que tenga mi paciente, todo depende de ese diagnóstico, todo depende del, reitero, de todo ese farmacia que tenga, o sea, de enfermedades crónicas que tenga mi paciente. Resulta, en este caso, por ejemplo, la termoterapia, tanto superficial, que son compresas, que es calor infrarrojo, ya la termoterapia profunda es excelente. Ejemplo, el ultrasonido es muy bueno también la parafina, siempre colocando en dependencia, por supuesto, de ese diagnóstico, de las características que tenga mi paciente, de si no existe alguna contraindicación, porque estos agentes físicos tienen como todo contraindicaciones. La electroterapia analgésica, aquí se describe mucho una corriente que estoy segura que todos ustedes la trabajan muchísimo, que es la TENS. Está descrito que la TENS, por su forma, por el mecanismo de la puerta de entrada, es cierto que mejora, pero les comento que existen otras corrientes que también pueden aliviar el dolor en el paciente adulto mayor. Estoy hablando de aquellos fisioterapeutas que tengan equipos grandes, como el equipo, el Chatanova, es muy bueno y podemos trabajar, por ejemplo, con corrientes de baja frecuencia, corrientes que tienen un componente galvánico, como es el caso de las corrientes diadinámicas, como es el caso de la corriente Traver. Hay una neuralgia, que es la neuralgia esta posherpética, es muy buena tratarla con corrientes diadinámicas y se puede aplicar otras modalidades como por ejemplo el láser, es excelente también para tratar
a este tipo de pacientes, siempre y cuando, por supuesto, vamos a diagnosticar, vamos a evaluar, después que nosotros hicimos toda la historia clínica, después que nosotros hicimos mi paciente tiene una lesión de manguito rotador, yo le voy a poner ultrasonido, ok, yo le voy a poner en una corriente analgésica, por poner un ejemplo. Todo depende también de las etapas de la enfermedad. Recuerden que de la misma forma hay enfermedades como el dolor es agudo crónico, de la misma manera hay enfermedades que van a ser agudas o enfermedades que ya lo clásico, las neuropatías, discúlpenme, cuando hay una afectación de los tendones, estas tendinopatías, también puede ocurrir una tendinopatía del manguito rotador, donde puede ocurrir también una ruptura. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Entonces aquí también les quise poner las técnicas de manejo del estrés, la relajación, la visualización. Aquí se puede incorporar también, que es muy bueno, el yoga. Es excelente también, la meditación es excelente también, porque recuerden que lleva al aislamiento, lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, lleva a la inmovilidad, y yo necesito pues que se mantenga activo, aliviar ese dolor. Entonces esto también me va a servir, me va a ayudar. Otra de las técnicas importantes, el ejercicio terapéutico, y aquí me quiero detener. Los ejercicios físicos, como bien dice ahí, van a mejorar, ellos liberan endorfinas, es cierto, pero en el caso del adulto mayor, y lo van a ver en profundidad todos aquellos que entren en el diplomado, aquí solamente estoy dando una pincelada, por llamarlo de alguna forma. Aquí el ejercicio terapéutico en el caso del adulto mayor se considera que tiene que ser un ejercicio multicomponente. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer ejercicios de calistenia, ¿cierto? Pero también hay que hacer ejercicios para postura, ejercicios para equilibrio, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia. O sea, es por eso que se llama multicomponente. Cuando uno va a hacer la prescripción de ese ejercicio, lo primero que hay que hacer, después de hacer una excelente valoración, hay que ver, en dependencia de cómo esté mi paciente, después que yo haga esa valoración funcional, yo voy a determinar qué cantidad, cuántos minutos le voy a poner, si le voy a poner 20 minutos, si voy a empezar por una calistenia, si después voy a ir con estiramiento, si después voy a ir con fuerza, qué cantidad de fuerza, si es más conveniente las bandas elásticas o no pueden hacer ejercicios con peso. Sí pueden hacer ejercicio con peso. Todo depende, no, reitero, no importa la edad, lo que importa es el diagnóstico y la patología adyacente que tenga mi adulto mayor. Ok, el fortalecimiento muscular es clásico, está descrito, imprescindible el fortalecimiento muscular en el adulto mayor. Ya sabemos, ya ustedes recuerdan, ya aprendimos que va a haber una pérdida de esa masa muscular. Nos toca a todos, nos llega a todos los que no realizan ejercicio físico. ¿Cómo lo evito? Con fuerza, porque cuando yo mejore esa masa del músculo, esto va a generar cambios en todo mi organismo, que esto me va a mejorar, por supuesto, la funcionalidad y va a mejorar la calidad de vida de mi paciente. Y, por supuesto, todo lo que conlleva el alivio del dolor, todo lo demás, ¿cierto? Entonces, esto es importante, está descrito. Recuerdo que estuve hablando al respecto de este fortalecimiento en el diplomado. Entonces, bien, aquí, en el caso del ejercicio, reitero, importante, va a mejorar la funcionalidad, la calidad de vida, va a mejorar también desde el punto de vista emocional porque el adulto mayor se da cuenta a veces algo tan sencillo como poner las manos por encima de la cabeza, o sea, por encima de los 90 grados, discúlpenme, por encima de los 90 grados, cuando estamos en la cocina, las mujeres que tenemos que, ejemplo, bajar un plato, algo tan sencillo, a veces no pueden, porque me duele el hombro, porque me duele el codo, o sea, y esto es lo que nos va a favorecer el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico aún más. Entonces, este ejercicio, aquí les estoy poniendo un ejemplo, aproximadamente 30 minutos al día, vamos a mejorar el exceso de sustancia P, de citoquinas, vamos a aumentar el umbral del dolor, que existe una mayor tolerancia. Aquí les quise poner este ejercicio aeróbico, pero recuerden que vamos a hacer también ejercicios de fuerza, vamos a hacer también equilibrio, postura, importante. El equilibrio y la postura, ya sabemos que nos toca ese desgaste. Y aquí voy a detenerme en el desgaste porque estuve recordando, me llegó un paciente así, acá en México, tenía una fractura
una fractura en columna y empezó con dolor y nadie le hacía caso. Y sencillamente cuando vi, no era una osteoporosis, es que el señor se había caído, lo vieron como que fue, no, fue una simple caída, fue una contusión, no, estaba solo en casa, no quiso dar lata, como me dice el señor, es que no quería dar lata, y el señor tuvo una fractura. Entonces, por lo tanto, en L5, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces es importante mantener el ejercicio, hacer ejercicio terapéutico, hacer ejercicio con fuerza, la postura, el equilibrio, todo esto para poder mejorar y aliviar el dolor en mi adulto mayor. Entonces, bien, dicho esto, voy haciendo las consideraciones finales. Tenemos que diseñar programas personalizados según, por supuesto, las necesidades individuales de cada paciente. El objetivo, reitero, es mejorar su calidad de vida. Yo les digo a mis estudiantes, no es lo mismo llegar a los 70 con dolores, ¿cierto? Llegar a los 70, 80, no, a los 120, lleno de achaques, ¿cierto? Que llegar saludable. Y qué mejor que el ejercicio físico. Está descrito. Nunca debe faltar la indicación del ejercicio terapéutico, que es un pilar fundamental en el tratamiento del dolor crónico. Promover también un estilo de vida activo, un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo y un envejecimiento también equilibrado. Por supuesto, todo esto, además del ejercicio físico, se asocia también la nutrición, que también es un detalle importante. Se asocia también que si necesito un psicólogo, tengo que aportar también el psicólogo. Por eso les decía que solos no podemos. Es muy difícil tratar a un paciente adulto mayor con sus creencias, con sus limitaciones y tratarlo solo. O sea, siempre hay que trabajar en equipo para poder mejorar el dolor en este grupo poblacional. Entonces me quiero despedir teniendo esta frase de Maggie Smith, una actriz que dice: todos debemos prepararnos para lo que está por venir. ¿Y qué nos queda por venir? Pues la vejez, ¿cierto? Y qué mejor que llegar a ella de forma sana, de forma saludable, ¿cierto? Entonces, aquí con esto me voy despidiendo, le voy dando las gracias. Les pido, porfa, les pido, aquí puse mis redes sociales, doctora Mariceles en mi Instagram y Facebook, doctora Medicina Física y Rehabilitación, si me pueden apoyar. Les quiero hacer una anécdota, si me permite, el coordinador, un minuto. Cuando estaba en mi país, esto para mí no era importante, no era imprescindible, y hoy por hoy me doy cuenta que para que los pacientes lleguen a uno, es importante la visibilidad, es importante que crecer en redes sociales. Entonces, si me apoyan, porfa, me echan la mano y es la forma que tienen también de interactuar también conmigo si les llega algún paciente, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Mire, mi paciente tiene esta patología que usted cree, ahí también les puedo echar la mano, porfa, y si me dan seguir aquí a mis redes sociales. Entonces, les agradezco. Gracias, Rebeca, gracias, Joana, qué bueno, gracias, cuántos corazones, me gusta. Tome foto, José Alberto, que voy a poner, me encanta, tome foto, que voy a poner esto después, si me permiten poner las cámaras para hacer que usted me tome la foto y me la envía para ponerla ahorita mismo en mi Instagram. Me encanta, qué bonito. Entonces, ¿alguna pregunta? Lo dejo, ya, me callo. No, doctora, nosotros encantados de que siga con este tema. En lo que nos menciona de la foto y la sesión, esta sesión está grabada y se sube a nuestra plataforma educativa para que nuestros alumnos puedan tener acceso a ese tipo de sesiones educativas. Ahora, si le parece bien, podemos comenzar con el tema de la sesión de preguntas y respuestas, para que quien haya tenido alguna cuestión que quiera compartir con usted o alguna duda que quiera preguntarle, la pueda aclarar. En un espacio podemos dar aproximadamente 10, 15 minutos, dependiendo cuáles sean las dudas que tengamos. Con mucho gusto lo podemos revisar en este momento. Por ahí tenemos una pregunta en la sección de preguntas y respuestas de Gerardo Sánchez. Pregunta: ¿cómo podemos trabajar a un paciente con kinesiofobia? Mire, no lo dije, le agradezco, porque esto es otro tema que no lo dije, pero es cierto. Hay tantas creencias,
Primero, de que si no, de que no es efectivo, pero ¿por qué voy a hacer ejercicio físico? O sea, me ha pasado. Aquí tengo pacientes que lo he atendido y lo primero que me miran así, me dicen, pero me voy a mandar ejercicio. Entonces, hay que tener en cuenta que lo primero para tratar la kinesofobia es el conocimiento que tengamos nosotros. Es lo primero. A mi criterio, antes de yo actuar, tengo que saber qué voy a hacer. Entonces, lo primero que le tengo que demostrar a mi paciente es realmente por qué es importante el ejercicio físico. O sea, qué beneficios voy a obtener, por qué hay que hacer el ejercicio físico, ¿cierto? Aquí estoy hablando de algunas características, algunos beneficios que voy a tener, pero sí es importante estar preparado. Y entonces lo otro sería, cuando empezamos a trabajar con el paciente, pues ir haciéndolo de a poquito. A veces nos pasa. Estuve dando igual, tuve la dicha de dar una conferencia en la maestría de deporte y aquí me veo Raúl Vázquez que me puso una pregunta, ok. Entonces, estuve dando la conferencia en una maestría de deporte y es lo mismo, o sea, lo primero para la kinesofobia, usted tiene que planificar, primero es el conocimiento y segundo es la planificación de ese ejercicio. Usted no puede llegar a improvisar. Porque si usted llega a improvisar, ya lo primero es que el paciente tiene duda, porque entonces si lo ve, no, la mano arriba, no, ahora la mano abajo, no, el pie, no, o sea, no, hay que estar claro. Y no es levantarme hoy y hoy voy a poner a mi adulto mayor a que haga 50 kilos de peso. No, no es así. Por eso, lo primero, a mi criterio, kinesofobia, conocimiento. O sea, con el conocimiento usted siempre lo gana. Si usted lo explica de forma certera, o sea, de forma objetiva, todos los beneficios que voy a obtener con él, a mí me ha pasado, yo lo logro. ¿Cómo no lo van a lograr ustedes? Después una buena planificación y después, por supuesto, una buena evaluación. Y a partir de ahí, entonces yo voy a planificar mis ejercicios. No voy a improvisar porque ya yo determiné qué problema de salud tiene y voy a empezar a hacer el ejercicio físico. Ok, dígame, coordinador. Otra pregunta. Claro que sí, por aquí tenemos a Kiran Shakti Quesada. ¿Qué consejos nos daría para trabajar con pacientes con enfermedades mentales o con Parkinson? Me encanta, no lo comenté, lo dejé justamente. Felicito al licenciado que me hace esa pregunta. Otro tema álgido, no solamente Parkinson, las enfermedades mentales. Ya sabemos que dentro de los problemas que ocurren por el propio envejecimiento hay alteraciones cognitivas, ¿cierto? Y lo otro que es también muy común en estos adultos mayores, puede ocurrir demencia. Entonces hay que primero prepararse. ¿Cómo vamos a trabajar el paciente con demencia? A veces lo primero es, en el caso, por ejemplo, estoy pensando, tengo mi consultorio, identificar acá, camilla, por poner un ejemplo, mi nombre, el nombre del fisioterapeuta para que sepa, para que lo reconozca, el ejercicio físico, cada elemento, cómo lo voy a llamar, para que él vaya recordando, ¿ok? Entonces, esto es importante, es muy común. El paciente con Parkinson tiene sus características. La enfermedad de Parkinson, existen etapas en el Parkinson, entonces cada etapa va a tener su tratamiento. Importante en el Parkinson también son estos movimientos repetitivos, este movimiento que siempre tiene que ser con voces de mando, que el terapeuta tiene que dar la orden, o sea, son características de un paciente con Parkinson. O sea, es otra cosa. O sea, eso puede ser un seminario. Eso puede ser un seminario. Ahí le doy, José Alberto, piense, puede ser un seminario, puede ser conmigo, con otra persona, tratamiento, cómo tratar a un paciente con Parkinson. Ok. Aquí Sí, estoy claro, hablando, totalmente. aquí estoy viendo a Jorge que me dice problemas de equilibrio. Eso es lo primero que tiene el Parkinson. El Parkinson va a tener problemas de equilibrio, problemas de postura. Entonces hay que tratar con ellos. Ok. Sí, claro. Por ahí, antes, y bueno, respondiendo a lo que me comentaba de los temas del seminario, la verdad es que de pronto sí se vuelve un poquito complejo abordar todos los temas de algunas áreas tan profundas, ¿no? La doctora Maricel nos va a compartir algunos módulos o un módulo en específico en el diplomado que les comentaba, pero aún así es difícil resumir, como lo comentó usted, una pincelada, ¿no?, de los temas que se van a llevar a cabo. En el diplomado, pues durante los 6 meses se va a poder ahondar y se va a poder profundizar en cada una de las preguntas que están teniendo, que la verdad es que todas son muy, muy válidas, muy buenas. Y sí es importante mencionar esta parte, doctora, que
de pronto no es el tiempo suficiente para poder abordar cada uno de los puntos necesarios para entender de la mejor manera estas temáticas. Entonces, pues que sepan que esto es una introducción y que quien esté interesado pues puede encontrar el conocimiento de una manera más general en el diplomado. Y ahora sí, continuamos con las últimas dos preguntas. Primero, por ahí preguntaba Raúl Vázquez. Doctora, no sé si usted conozca el equipo MioFit 4 y si le pueda recomendar alguna corriente para el dolor en el adulto mayor. Bueno, realmente acuérdense que estuvimos hablando existen múltiples corrientes específicamente de baja frecuencia. Le voy a ser sincero, el equipo lo conozco, no he tenido la dicha de trabajar con él porque en mi país se trabajaba con equipos de una firma alemana que se llama Physiomé, son equipos excelentes, de hecho se trabajan con electrodos de caucho que te permite trabajar un poco más, por lo menos no solamente el adulto mayor, todas las edades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que se pueden utilizar diversas corrientes. La TEN es lo que todo el mundo utiliza, cierto, pero también existen otras corrientes, como les comentaba, corriente Traver, corriente diadinámica, corrientes también, la corriente galvánica, que a veces uno tiene temor de que si se puede quemar o no se puede quemar. El MioFit realmente no lo tiene, podemos hacerlo con corrientes interferenciales también, son excelentes para tratar al adulto mayor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta antes de aplicar una corriente es primero qué tiene, qué características tiene ese dolor, cuál es el diagnóstico. El dolor, le estuve poniendo una escala, que es la escala de las caras, donde se puede determinar realmente y ver y tener una idea en el medio de la sesión cómo vamos, cómo se siente, ir preguntando constantemente para saber si el paciente mejora o no mejora. Una de las cosas, José Alberto, que voy a aprovechar el momento, que lo que me gusta, y no crean que es publicidad, por favor, pero lo cierto es que estuve participando en el diplomado y lo que me gusta es que el abordaje es profundo, porque no solamente es solo por la fisioterapia, sino también por nutrición, tema importante, o sea, ¿qué va a comer el adulto mayor? ¿Cuándo es mejor? ¿Qué alimento? Los psicólogos también están ahí, o sea, es lo que me gusta realmente del diplomado, que es tiene la posibilidad de tener varios profesores, tanto nacionales como internacionales, que por supuesto van a ampliar entonces el conocimiento. Entonces, dígame, José Alberto, la siguiente pregunta. Última pregunta, doctora, es de Jorge Rivera y si le parece, después de leer su pregunta, les puedo compartir a los asistentes cuáles son los módulos que se pueden llevar en este diplomado para abonar a lo que comentaba, el tema del abordaje desde diferentes perspectivas, porque recordemos que este diplomado no es únicamente del tema de fisioterapia, es en general de la actividad física en el adulto mayor. Todo. Entonces, este abordaje tan profundo y de múltiples perspectivas. En un momento más les comparto cuáles son los diferentes módulos para que puedan conocer un poco más. Pero bueno, cerramos con la última pregunta, doctora, es de Jorge Rivera y comenta que tiene un paciente adulto mayor con problemas de equilibrio que incluso se ha caído en varias ocasiones y él tiene mucho miedo para hacer ese tipo de ejercicios. ¿Cómo podría trabajar con esa fobia del paciente? Bueno, el tema del equilibrio, primero, problemas de equilibrio, ¿por qué? Ábrele el micrófono, vamos a interaccionar, ábrele el micrófono. ¿Cuál es el problema de equilibrio, pero qué problema tiene? A ver, lo escucho. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, un placer, lo escucho. ¿Qué problema de equilibrio hay? A ver, cuénteme. Ok, sí. Los problemas de equilibrio se deben principalmente a que tiene problemas a nivel sacrolumbar. Entonces, me comenta que tiene dificultad para levantar las piernas, inclusive en valoraciones de la marcha. He observado alteraciones que tiene y una de las principales es que arrastra mucho los pies. En otras ocasiones, cuando intentamos trabajar el equilibrio por sí solo de levantar simplemente la pierna, una pierna hacia arriba, dice que siente mucho miedo, que no sabe por qué, pero siente miedo a caerse, por lo mismo de que ya ha sufrido estas caídas. Entonces, pues sí quisiera, pues más o menos darme una idea de cómo podría abordar este tratamiento. Ok, mire, me parece, Jorge, muy interesante. Realmente lo que me platica
Le comento que yo hice un diplomado acá en Veracruz acerca del adulto mayor y una de las cosas que me decían justamente era eso, es que tienen mucho miedo, tienen mucho temor. Y una de los tips que les di es que ellos se tienen que sentir acompañados todo el tiempo. Usted le tiene que dar la total seguridad y certeza que no está solo y que usted está con él. Lo clásico, cuando usted va a levantar la pierna, lo primero va a poner una silla, ¿cierto? Si no es una silla, puede ser en una paralela. Lo hace así. Dígame, abra nuevamente el micrófono, Jorge. Sí, licenciada, trabajamos, le di la opción de que tratáramos con la andadera y cuando lo hace con la andadera se siente un poco más seguro, como usted lo comenta. Pero cuando quitamos este aditamento, ahí viene el boom, ¿sabes? Ok, entonces eso le toca a Jorge, licenciado, mucha paciencia, porque lo primero que tiene que estar él es convencido de que no se va a caer, porque ya ha sufrido caídas. Entonces, ese es el mayor problema que va a tener el adulto mayor, es la caída. De hecho, existe, eso es uno de los grandes síndromes geriátricos, la caída en el adulto mayor. Entonces, ¿cómo se quita eso? Usted le tiene que dar seguridad. Primero, tiene que tener la andadera. Si no es la andadera, es una silla, si no es una silla, porque él te tiene que sentir seguro. Y lo segundo es que si lo quitamos, porque en algún momento tenemos que ejercitar ese momento, no puede quedarse solo, usted le tiene que dar las manos. Yo lo aguanto, lo sujeto, usted levanta la pierna y se mantiene conmigo en todo el tiempo. O sea, usted le tiene que dar la confianza de que usted está ahí, siempre, al pendiente. Eso es lo otro que tiene que trabajar con el adulto mayor, que tiene que dedicarle tiempo. ¿Cierto? Porque a veces tenemos 3 y 4 personas a la misma vez y ese no, o sea, no puede ser. Tenemos que dedicarle tiempo al adulto mayor y mucho más a un adulto mayor que ya, por lo que usted me comenta, puede ser un adulto mayor frágil y ya es otro tipo de tratamiento que lleva a ese adulto mayor. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Ok. De hecho, por ahí Ariel Guadarrama nos hace una aportación en la respuesta. Nos comenta que en estos casos el agua es una herramienta maravillosa, Aquafitness específicamente. No sé qué opina, doctora. Es cierto, mire, qué bueno. Por eso es que me gusta interactuar con ustedes, es cierto. Hidroterapia, ¿se puede aplicar? Se puede aplicar en una bañera, en una tina. Usted lo puede aplicar, es excelente. Primero puede ser con agua tibia, es cierto, vamos a relajar la musculatura, pero también podemos, en el caso de una piscina, dentro de los efectos de la hidroterapia, este es un principio que es el principio de Arquímedes, donde no pesa. Por lo tanto, es muy fácil, siempre y cuando usted también esté al pendiente, hacer esos ejercicios. Existen muchas técnicas de hidroterapia, pero es excelente, se puede aplicar la hidroterapia en el adulto mayor, ya sea en una tina, ya sea en una piscina, siempre bajo la supervisión del fisioterapeuta, del entrenador, de la persona que esté al tanto. Es cierto, me gusta, me gusta. Estupendo. Pues entonces con esa pregunta cerramos. Voy a hacer mención de los y si gusta, doctora, una vez que los mencione, ya nos hace algún comentario final o algo que quiera para despedirse. Se los platico rápido: procesos del envejecimiento, valoración geriátrica integral en fisioterapia, biomecánica de la persona mayor, principios de la actividad físico-deportiva, alteraciones de equilibrio y prevención de caídas, justamente, neurociencias y dolor crónico, evaluación y monitorización físico-funcional, actividad física en la persona mayor, prescripción, diseño y control del ejercicio físico, fisioterapia en incontinencia urinaria, prescripción del ejercicio terapéutico, fisioterapia musculoesquelética, nutrición geriátrica, fisioterapia en enfermedades respiratorias, fisioterapia en enfermedades neurodegenerativas y un proyecto final que es para finalizar el diplomado en el último módulo. Levantaron la mano ahí, dos personas creo que levantaron la mano, cheque eso. Sí, no, si fue la misma pregunta que la misma persona que hizo la pregunta aquí en el chat, nos pregunta el nombre del diplomado internacional y actividad física en el adulto mayor.
6 países. Repito, a Maricel Honor es miembro de... Doctora, agradecerle muchísimo que nos haya compartido todo su tiempo, conocimientos. La verdad es que una trayectoria tan plausible y reconocible. Espero verla muy pronto nuevamente en algún otro seminario, evento o algo relacionado con el diplomado que estamos por abrir, doctora. Sí, cómo no. Yo en el Congreso, ya le dije al maestro Sebastián, no me pierdo el Congreso del 20. Ahorita lo voy a ver online, pero ahorita tengo que ser el siguiente Congreso, tengo que estar ahí con ustedes para compartir esta súper experiencia. Siempre le digo a mis estudiantes, es extraordinario, estoy a cientos de kilómetros, pero es la posibilidad de estar acá activa, haciendo lo que me gusta, y no hay nada más maravilloso que eso. ¡Viva México! ¡Viva México! Me voy despidiendo, le voy dando las gracias a todos. Realmente, Gerardo, aquí tengo a Jorge Rivera, a Rebeca, les agradezco. Realmente, qué bueno que les haya gustado, que les haya servido. Espero que profundicen en el tema. Recuerden que esto solo es un adelanto para que el que se quiera dedicar a un poco más y profundizar, lo pueden hacer. La constancia que ya están aquí preguntando. Yo también estaba ahí, mi constancia, yo también estaba ahí. Claro. Doctora, le agradezco muchísimo. Le mando un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Un placer. ¿Cómo no? Les platico por aquí a los asistentes. Por aquí pueden ver un código QR, pueden escanearlo y los va a llevar a un formulario únicamente que les pide datos para que puedan recibir su constancia personalizada de manera instantánea vía correo electrónico. Quien llegase a tener algún problema con el código QR, en el chat también compartí la URL de manera directa. Incluso si alguien llega a tener algún problema con el QR o con la URL porque se llegue a saturar o algo relacionado, tome por favor una captura de pantalla y nos puede mandar la captura y mencionarnos que tuvo problema para descargar su constancia en nuestros canales oficiales, y con mucho gusto les damos seguimiento para mandarles su constancia personalizada. Vamos a dejar esta pantalla un par de minutos para coincidir nuevamente con la mayoría en futuros eventos organizados por Universidad CDEFIS. Les deseo a todos que estén muy bien y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias, doctora, muy amable.